Hola chicos, bienvenidos a este video en donde explicaremos y resolveremos la actividad número 1 de la experiencia de aprendizaje 7 en Aprendo en Casa. Esta es parte del curso de Ciencias Sociales para primero y segundo de secundaria y tiene como título Comprendemos el rol del Estado para alcanzar el bienestar familiar. Vamos a comenzar. En esta actividad vamos a conocer y comprender el rol del Estado para que nuestras familias alcancen el bienestar familiar, lo que nos permitirá tener argumentos para valorar las soluciones creativas. La situación de la experiencia de aprendizaje primero nos plantea que en la actualidad nuestras familias afrontan diversas situaciones que afectan su salud y bienestar económico. Frente a ello, estas han respondido con creatividad y responsabilidad. Entonces, considerando esta reflexión, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones estamos afrontando como familia con respecto a nuestra salud y economía? ¿Qué situaciones estás afrontando? ¿Qué estamos haciendo para superar estas situaciones? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo se ha adaptado y adecuado los objetos y soluciones en esta nueva forma de vida? ¿Qué rol cumple el Estado frente a estas situaciones? Justamente hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué tiene que hacer el Estado frente a estas situaciones familiares? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su deber? Bueno, vamos a ver ahora aquí. Leemos sobre el rol del Estado. En estos momentos en los que nuestra familia busca superar las dificultades, el Estado cumple un rol importante para garantizar el bien común. Para conocer sobre ello, leemos el texto Fuente A, el Estado y su rol en la economía. Entonces vamos a leer. En el campo de la economía, el Estado regula las actividades económicas evitando que se produzcan situaciones de abuso o desigualdades. En tal sentido, el Estado debe cumplir con las siguientes funciones en materia económica. Primero, debe garantizar condiciones básicas para el buen funcionamiento de los mercados, como por ejemplo contribuir a la reducción de los costos de comprar y vender, facilitar información sobre los bienes y servicios que ofrece al mercado. Después, debe velar por la estabilidad económica, que permita al sector privado invertir a largo plazo, asegurar el suministro de bienes y servicios como carreteras, seguridad, salud, educación y limpieza que son financiados a través de la tributación. Después, cobrar tributos con equidad y sin distorsionar la economía, justo lo que estábamos hablando. La equidad se cumple cuando las personas pagan contribuciones en cantidades proporcionales a su capacidad económica. Nosotros pagamos un tributo al Estado, pero siempre debe haber equidad, es decir, las personas deben pagar de acuerdo a su capacidad económica. El Estado no puede exigir más de lo que una persona no puede dar. Entonces, eso también es parte de lo que debe garantizar el Estado, es parte de lo que debe cumplir el Estado. Asimismo, el Estado, a través del desarrollo de políticas sociales, debe intervenir en la economía para procurar crear situaciones de igualdad de oportunidades entre las personas. Por ejemplo, proporcionando educación gratuita, procurando que las poblaciones vulnerables, minorías étnicas, mujeres, personas con discapacidad o de menores recursos accedan a bienes y a servicios públicos. Ahora, teniendo en cuenta la información del texto e imaginando que vas a ser el futuro ministro de Economía y Finanzas y que tienes a tus padres como asesores, dialoguen y establezcan una prioridad en las funciones que debe asumir el Estado para alcanzar el bienestar en nuestra comunidad y país. Y después vas a graficar tus ideas como tú desees. Entonces, imagínate que eres Pedro Franque, nuestro actual ministro de Economía y Finanzas, y que tus padres son tus asesores, por ejemplo. Entonces, tienes que analizar tus prioridades, ¿no? ¿Qué prioridades ahora debe cumplir el Estado? ¿No? Por ejemplo, una de las cosas que más está afectando ahora es el desempleo. Tiene que ser una de las prioridades para el gobierno, puesto muchas personas han perdido su trabajo. Entonces, ¿qué harías tú? Por ejemplo, ¿qué apostarías para reactivar la economía? Por ejemplo, crear más puestos de trabajo. O tal vez tú tienes otras ideas. Dialoga con tus padres acerca de eso.
¿Qué otras cosas tendrías como prioridad? Por ejemplo, ahorita en la actualidad hay muchas situaciones, nos afecta una situación de desigualdad grande, ¿no? En el Perú. Y una de las cosas que decía el texto era que el Estado, a través del desarrollo de políticas sociales, debe intervenir en la economía para procurar crear situaciones de igualdad de oportunidades entre las personas. Por ejemplo, proporcionando educación gratuita, procurando que las poblaciones vulnerables o de menores recursos accedan a bienes y servicios públicos. ¿Qué harías para que no se cree una situación de desigualdad? Para que todas las personas puedan tener un bienestar. Por ejemplo, que un buen porcentaje del presupuesto público sea destinado para la construcción o renovación de colegios y hospitales en diferentes partes del Perú. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos colegios que están en muy malas condiciones, entonces también podrías plantear eso, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades ahora? ¿En qué se debe trabajar ahora en el Perú? ¿Qué harías con los hospitales que están en malas condiciones, con los colegios en malas condiciones, con las carreteras? ¿Qué harías para que más personas vulnerables puedan acceder a los servicios públicos? Puedes hablar sobre eso, ya te he dado ahí 2 ideas. Muy bien. Después nos dice, tomemos en cuenta que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Entonces, vemos aquí que es deber del Estado justamente procurar el bienestar familiar de los ciudadanos. Después nos dice, comprendemos el rol del Estado. El Estado, para garantizar el bienestar de las familias, tiene que asegurar el funcionamiento del presupuesto. Para conocer cómo se realiza este proceso, leemos el texto Fuente B, fuentes de financiamiento y del presupuesto público, el cual encontrarás en la sección Recursos para mi aprendizaje. Entonces vamos a leer el texto que lo tenemos aquí. Fuente de financiamiento y presupuesto público. Las fuentes de financiamiento del Estado son, ¿de qué se financia el Estado? ¿De dónde? ¿Qué dinero maneja el Estado? Vamos a ver. Primero están los tributos. Son los pagos que realiza la población, nosotros, de acuerdo con sus ingresos para que el Estado pueda implementar diversos bienes y servicios. La recaudación de impuestos está a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Entonces, los tributos son ese dinero que nosotros damos al Estado, que nosotros pagamos. El Estado, por ejemplo, cuando nos viene nuestro recibo de luz o agua, ¿no? Nuestros arbitrios o el IGB también. Siempre los tributos son el dinero que la población, nosotros damos, ¿no? Damos al Estado. Y esta recaudación de impuestos la maneja SUNAT. Entonces de ahí tenemos los fondos por endeudamiento. Son los ingresos que recibe el Estado gracias a los créditos, préstamos del interior del país o del extranjero. Y por último tenemos los ingresos por privatizaciones. Son los fondos obtenidos por la venta de empresas públicas a entidades privadas. Por ejemplo, desde la década de 1990, el Estado peruano empezó a privatizar las empresas que ofrecían servicios públicos, como la Compañía Peruana de Teléfonos, que fue vendida al Grupo Español Telefónica. Otro ejemplo es Electrolima, que se vendió a Edelnor, Luz del Sur, Edeguel, entre otras. ¿Qué pasó en 1990? Cuando Alberto Fujimori era presidente, se tomó la decisión de privatizar las empresas. Es decir, empresas como acá tenemos, como la Compañía Peruana de Teléfonos o Electrolima, eran empresas que le pertenecían al Estado, eran del Estado. Pero ¿qué pasó? Las privatizó, es decir, ya no eran compañías que le pertenecían al Estado, sino que ahora eran parte de compañías privadas, como Telefónica, Edelnor, Luz del Sur, Edeguel, son compañías privadas. Muy bien, pero ¿qué se hace con todo este ingreso de dinero, ¿no? ¿Qué se hace con todo este ingreso? Para ajustar sus egresos a los ingresos, el Ministerio de Economía y Finanzas elabora el presupuesto del sector público, es decir, el programa de gastos para un año que todas las entidades del Estado deben cumplir
para que la partida recibida por cada una de ellas cubra sus necesidades. Ok, entonces, todos los años se hace un presupuesto público. Por ejemplo, ese es el presupuesto del año 2021. Por ejemplo, vemos que se ha destinado una cantidad de dinero para cada entidad. Para educación se ha destinado 32.715.000 soles. Para salud se ha destinado 20 millones, para transporte 19 millones. Entonces se destina una cantidad de dinero para cada sector. Pero para eso hay un presupuesto. Esto podría compararse a un presupuesto familiar, por ejemplo. Hay muchas personas que no cuentan con un presupuesto, entonces no gestionan bien su dinero. Por ejemplo, se compran el último iPhone, pero no tienen para pagar sus cuentas a fin de mes o tal vez no invierten en su salud. Entonces tienen el dinero ahí, tal vez una cantidad grande, pero no saben cómo gestionarlo. Entonces es por eso, lo mismo pasa con el Estado. El Estado sí o sí tiene que tener un presupuesto para así saber cómo va a gestionar el dinero que tiene, en dónde lo va a invertir. Lo va a invertir en los hospitales, en los colegios, en qué va a invertir cada dinero. Si no, por supuesto, no se tendrá una buena gestión. ¿Ok? Entonces, eso es literal la fuente de financiamiento y presupuesto público. Después nos dice, después de la lectura del texto y si hay posibilidad, buscamos otras fuentes y respondemos las siguientes preguntas. ¿Con cuál de las formas de ingresos del Estado podemos contribuir? ¿Por qué? Señala ejemplos. Entonces, ¿recuerdan? ¿Recuerdan con qué forma de ingreso contribuimos nosotros? ¿Recuerdan qué tenemos que dar al Estado nosotros? Así es, ¿no? Los tributos, ¿no? Aquí está. Muy bien, entonces de ahí dice, ¿por qué la elaboración del presupuesto público es importante para que el Estado garantice el bienestar de las familias? Creo que hemos hablado bastante de eso, ¿no? Pero en resumen podríamos decir de que si se tiene una mejor gestión del presupuesto público, se sabrá cuánto dinero es que se tiene que disponer a cada sector, ¿no? Entonces, pero nos dice que señalemos ejemplos. Entonces ya tú pondrás diferentes ejemplos. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, muy simple. Si el Estado invierte un buen dinero en lo que es sector salud, por supuesto se verán beneficiadas las familias. Igualmente tú puedes hablar acerca de la educación, del transporte, de la protección social. También puedes hablar acerca del ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo se beneficiarán las familias si el Estado invierte en esto? Tú puedes hablar acerca de ello. Ok, después nos dice, tomemos en cuenta que, según el artículo 77 de la Constitución Política, la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso, el cual asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. Entonces, como hemos hablado antes, ¿no? Justamente este presupuesto tiene que asignar equitativamente los recursos públicos, ¿no? Para cada sector. Muy bien, de ahí nos dice, elaboramos argumentos, elaboramos nuestros argumentos. Ahora conversamos con nuestros familiares para tener más argumentos y responder las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que el Estado garantice el bienestar de las familias? Bueno, sencillamente porque es su deber. Recordemos aquí que cuando leímos acerca de tomemos en cuenta que, decía de que son deberes primordiales del Estado, entre muchas cosas, promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación, ¿no? Entonces, en pocas palabras, es su deber, es su trabajo. Pero tú puedes agregar muchas más cosas, tal vez. También dice cómo el rol del Estado en la regulación de las actividades económicas se ve reflejado en el bienestar de las familias. Cómo las acciones que ha tomado el Estado se ve reflejado en el bienestar de las familias. Por ejemplo, hace pocos salieron esta noticia de la reducción, por ejemplo, del costo del balón de gas. Puedes hablar aquí con tu familia acerca de, por ejemplo, si ustedes utilizan balones de gas, cómo les ha beneficiado esto a ustedes. Y también puedes hablar, si no utilizas balones de gas, simplemente de cómo le ha beneficiado esto a las familias. También otra medida que tomó fueron, por ejemplo, los bonos, ¿no? Los bonos que se han venido dando.
qué tanto le ha beneficiado a tu familia y qué tanto le ha ayudado también a otras familias. Entonces ahí conversando con tu familia pueden elaborar argumentos acerca de ello, por ejemplo, ¿no? Ok, y de ahí nos dice que en las siguientes actividades de la experiencia veremos que también podemos contribuir como persona y familia en la solución creativa a situaciones referidas a la salud, economía y lo emocional. Y esto ha sido todo por la actividad, chicos. No se olviden de que ustedes pueden hacer los criterios de evaluación que tenemos aquí. Y si te ha gustado este video, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así los videos te lleguen más rápido. Así que nos vemos, chicos. Bye.